Buenas noches, bienvenidos a FDP Noticias. Hoy es miércoles 6 de mayo. Hoy, como todos los días, de lunes a jueves, Joel Álvarez y yo, Germania Rodríguez, les estaremos contando las noticias del día. Y hoy tenemos muchísimo de qué hablar. ¿Eso no es, Joel? Es verdad, Germania, hay mucha información y vamos a empezar hablando sobre las declaraciones que dio Juan Carlos Nieto Quintero. Él es hermano de Javier Nieto Quintero, quien, como sabemos, es la persona que está al mando de la operación Gedeón. Juan Carlos Nieto Quintero es el segundo al mando de esta operación y ayer le dio una entrevista a Fernando del Rincón en el programa Conclusiones de CNN y ahí respondió unas preguntas que hemos considerado pertinente mostrar en este programa. No solamente dijo que es totalmente cierto lo del contrato que expuso el señor Boudreaux en el programa Agárrate con Patricia Poleo, sino que también detalló cuál fue la participación de Cliver Alcalá, el narcotraficante, en la planeación de esta operación. Y además dijo cuáles fueron las respuestas que recibieron por parte del gobierno interino cuando fueron a pedirles apoyo para esta operación, aparte de todo lo que se hizo con el contrato. Vamos a escuchar las declaraciones del señor Nieto Quintero. De acuerdo a las declaraciones de Boudreaux, habría sido contratado por figuras en el exilio, figuras de venezolanos en el exilio, pero también por el propio Juan Guaidó. Sin embargo, el pago nunca se habría hecho, pero él habría decidido continuar con la operación. ¿Qué hay de cierto en todas estas declaraciones de Boudreaux? Sí, efectivamente, es totalmente cierto. Bueno, él hizo público y comunicacional lo respecto al contrato, ¿okay? Que ya él lo expresó, pero también te quiero decir la otra parte, que es lo que se pregunta a la gente. ¿Por qué él decidió seguir? Lo que yo percibo, por un lado, es de que él es un soldado americano que cree en la libertad, como creen todos los militares norteamericanos. Y él decidió apartar ese sentimiento de empresario y generó un feeling con nosotros y decidió darnos la confianza y apoyarnos. Con respecto al apoyo logístico, ¿verdad? Digamos económico, con respecto a esta operación que incluía a unos militares deseosos de obtener la libertad de Venezuela, tampoco se obtuvo porque lo explicó Jordan a través de los medios comunicacionales. Mire, gran parte, Fernando, y quiero que esto lo entienda el pueblo venezolano y muchas de esas personas que critican, gran parte de la logística para sobrevivir, para seguir adelante, se generó de muchos venezolanos que estamos en el exilio, digamos haciendo Uber. Fue una operación, sí es error, porque sabemos al monstruo que se está generando, pero entiendan de que nosotros estamos desesperados porque nuestro pueblo se está muriendo de hambre. ¿Okay? Y teníamos que salir, convertir esos principios en acciones, y eso fue lo que se hizo y lo que se va a hacer. Entonces, Cliver Alcalá tenía conocimiento de esta operación Gedeón, ¿sabía que esto se iba a llevar a cabo? Sí, tenía conocimiento, totalmente. Y suministró, o sea, hasta donde yo pude conocer, suministró información muy valiosa para llevar adelante esta operación donde se buscaba atacar el corazón del régimen, y ese corazón lo conoció él porque él estuvo muy cercano al gobierno. En el año 2019, nosotros, el Grupo Caribe, hizo un planteamiento al gobierno interino solicitando un reconocimiento como Fuerza Armada en el exilio, solicitando un reconocimiento como una fuerza beligerante apoyado en el derecho internacional y un apoyo logístico, ¿okay? Todo eso para minimizar riesgos, pero eso no se obtuvo. Las respuestas que han existido siempre por parte de grupos políticos especialmente es espérense 2 meses, y lamentablemente o afortunadamente nosotros somos militares, nosotros nos debemos al pueblo y dijimos, el pueblo no se puede seguir muriendo de hambre mientras las respuestas que obtenemos, espérense 1 mes, espérense 2 meses. Tal vez eso es un error, pero es el sentimiento que nosotros tenemos como militares venezolanos. Germania, hoy ha habido una confirmación adicional a la que hacía Nieto Quintero y sé que has estado muy pendiente de ella.
y se trata de la que hizo a la agencia AP JJ Rendón. Y voy a permitirme leer, si te parece, en español lo que la agencia reporta en inglés. Dice lo siguiente, y tenemos las imágenes del reportaje que publicaron. Las contradicciones abundan del lado de Goudreau también. En una entrevista televisada con Factores de Poder, un medio de comunicación de Miami popular entre los exiliados venezolanos, afirma que nunca recibió un solo centavo por su trabajo, pero continuó preparando a los hombres para la batalla. En el proceso se endeudó profundamente. JJ Rendón, un asesor de Guaidó con sede en Miami, dijo que le dio a Goudreau $50,000, según lo solicitado, para cubrir algunos gastos. Goudreau reconoció el pago a AP y a otros medios. Entonces, Germania, estas son las dos confirmaciones que hay de momento de la información del contrato y de los pagos. Así es, hoy ya los medios estadounidenses están reportando la noticia que se informó aquí en Factores de Poder el día domingo. Nosotros hemos recibido muchísimos ataques, como pasa cada vez que reportamos algo que no es conveniente o que la gente considera no es conveniente para el gobierno interino o para Juan Guaidó. Sin embargo, las acusaciones de fake news ya se pueden poner a descansar, pues la agencia AP ha confirmado la firma de tanto como JJ Rendón como otros personajes mencionados aquí en Factores de Poder. Así que no vaya a salir Jovel armando info en 2 semanas con la exclusiva del contrato como nos hicieron con las cartas de buena conducta de los opositores. De hecho, sí, bueno, yo hoy tuve que hablar con Josh Goodman, el que escribió ese artículo, para pedirle que nos dé nuestro crédito a Factores de Poder, porque somos un equipo pequeño, pero valiente, y estamos aquí trabajando, y la prensa internacional ha confirmado la noticia que les dimos aquí el domingo. En efecto, y yo quisiera recalcar, Germania, que este reportaje que estábamos viendo en pantalla de la agencia AP hace alusión a que se está investigando al señor Goudreau en los Estados Unidos, porque obviamente tiene implicaciones particulares este operativo, y serán investigados probablemente Goudreau y quienes hayan firmado ese documento, porque se está hablando de tráfico de armas. Por lo menos eso tendría que haber sido indispensable para mover las armas desde donde estuvieran hasta Colombia, que fue donde se entrenó a estos hombres, y posteriormente proceder a Venezuela. Entonces, Goudreau está en investigación. No sabemos si eso va a comportar cargos penales o un juicio, pero por lo menos de acuerdo con la agencia AP está siendo investigado. Cierto, nosotros también ahora nos preguntamos cuál es la estrategia del gobierno interino y de JJ Rendón, que ahora está admitiendo todo lo reportado aquí. No sabemos cuál es el plan, pues el gobierno interino no ha admitido absolutamente nada. Nosotros seguiremos aquí reportando los hechos mientras pasan. Pero ya sabemos que este plan sí era real, no era ningún pote de humo como dijo el gobierno interino. Sin embargo, sabemos que el régimen chavista de Maduro igual usará la situación para estancarse en el poder. Y Maduro ya ha presentado su versión de la historia. Según el dictador venezolano, el plan era apoderarse del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía y hacer llegar un avión que trasladaría al heredero de Chávez, a Maduro, a los Estados Unidos. Los detalles del operativo los dio a partir del testimonio grabado del ex boina verde estadounidense Luke Alexander Denman. Maduro alegó en cadena nacional hoy miércoles que el inglés billonario Richard Branson y el presidente de Estados Unidos Donald Trump estuvieron involucrados en el financiamiento de la operación Gedeón. El régimen anunció la detención de 4 personas más presuntamente vinculadas a dicha operación y capturadas entre las 3 de la mañana y las 12:30 del mediodía del miércoles. Según Maduro, los ciudadanos estadounidenses capturados en estos días tendrán un proceso judicial con garantías. Bueno, eso de las garantías es todo un tema. Por supuesto, sabemos que no se van a cumplir, y Mike Pompeo y el gobierno de los Estados Unidos lo saben también. Vamos a hablar sobre las declaraciones que dio Mike Pompeo hoy, en las que dijo que si el régimen de Maduro se empeña en tener a estos ciudadanos estadounidenses bajo custodia, ellos van a utilizar todos los recursos disponibles que tienen para liberarlos.
Si el régimen de Nicolás Maduro decide retenerlos, utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para tratar de traerlos de regreso, dijo Pompeo. El secretario de Estado reiteró la negativa del presidente Donald Trump de que el gobierno de Estados Unidos hubiese participado en el supuesto complot denunciado por Maduro. Si hubiésemos estado involucrados, habría sido diferente, dijo. Pompeo se sumó a las desmentidas que ya habían manifestado otros altos cargos después de que el régimen de Maduro vinculase a Washington con un supuesto plan fallido para derrocar al régimen chavista. La información detrás de estos ciudadanos estadounidenses todavía es muy confusa. Parece que estaban en el grupo, en el servicio militar con Jordan Goodrow. Sin embargo, la prensa americana ha tratado de contactar a los familiares de estos dos hombres. El periódico Daily Mail contactó a la mamá de uno de ellos, que dijo que la última vez que había hablado con él fue hace semanas, que él la llamó para preguntarle cómo estaba lidiando con el coronavirus y no había escuchado más de él. Así que de dónde vienen estos norteamericanos todavía es dudoso, y como sabemos no podemos confiar en el testimonio que le están dando al régimen chavista, pues que no sabemos qué tipo de torturas están experimentando. Otra cosa, Joel, que te quería comentar es que mucha gente, el tema de Venezuela, siempre están los que piensan que la salida es diplomática y los que piensan que la salida es por la fuerza. Bueno, el grupo de la salida diplomática ahora está usando estos eventos para decir que esto es una falla como la de Bay of Pigs, lo que pasó en Cuba, y esto es obviamente absolutamente una comparación que no podemos hacer, pues el gobierno estadounidense no estaba involucrado en esta operación. Esto hay que ponerlo muy claro. Sí, hay que tenerlo presente. Bueno, y mientras tanto el régimen sigue tratando de hacer lo que siempre hace, y es tratando de distraer de alguna manera de los hechos. En horas de la madrugada de este miércoles fueron excarcelados un grupo de 23 personas, compuestos por presos políticos y presos comunes también. Estos presos estaban detenidos en el SEBIN, en el helicoide ubicado en Caracas, Venezuela. Se conoció que entre los excarcelados están Roque González, Ramón Zapata y Jorge Luis Pérez Izarza, quienes estaban recluidos en la instalación de seguridad de Roca Tarpeya en Caracas, en calidad de presos políticos. La información la confirmaron directivos del Foro Penal, la ONG que acompaña a estos venezolanos en sus procesos judiciales. Las cifras presentadas por el Foro Penal el pasado 27 de abril indicaban que en el país había 347 personas tras las rejas por razones políticas. Del total, 329 eran hombres y 18 mujeres, así como que 224 de esta lista eran civiles y 123 militares. Entre todos los detenidos existe un adolescente, mientras que los 346 restantes son adultos. Habrá ahora que esperar la actualización de la ONG luego de estas excarcelaciones. Bueno, esto de encarcelar a presos políticos y después dejarlos libres y encarcelarlos otra vez viene del manual soviético comunista. Nosotros sabemos que esto no significa nada. De hecho, Joel, te quería comentar, si tengo entendido que uno de los periodistas que se consideran confiables en Venezuela, Miguel Enrique Otero, había anunciado que Requesens había sido liberado, pero sin embargo esto no es correcto, ¿verdad? No es correcto, y de hecho él aclaró poco después en su cuenta de Twitter, simplemente con ese mensaje. No han soltado a Requesens. Esos son los fake news del día. Sí. Vamos a ver ahora, Germania, la información del coronavirus para actualizarnos también sobre la pandemia que está afectando al mundo entero. Vamos a ver el mapa. Hay cifras que, como todos los días, es importante tener en cuenta. Ya nos vamos acercando cada vez más a los 4 millones de casos en todo el mundo. Son 3.742.665 a nivel mundial. El país más afectado sigue siendo, como hemos dicho, de largo, y esto puede ser por la población y por el tamaño del país, los Estados Unidos, con 1.223.419 casos. En segundo lugar, España, Italia y el Reino Unido, que probablemente pasará a Italia en los próximos días como el tercer país más afectado. El número de muertos ha subido a 262.709, 72.000 de ellos, ojo, 72.000 de ellos en los Estados Unidos. El segundo país es el Reino Unido. Esto ya había sucedido ayer. El Reino Unido superó a Italia en el número de fallecidos, e Italia queda de momento con 29.648.
el número de recuperados, el país que tiene más recuperados es Estados Unidos con 58.950. En la ciudad de Nueva York, solo en la ciudad de Nueva York hay 58.000 recuperados. Esta es una buena noticia, Germán. Y el presidente Donald Trump admitió este martes que si se reabre la economía, muchas más personas van a morir del COVID-19. El presidente, curiosamente, dijo esto mientras estaba visitando una fábrica de mascarillas, pero el mandatario no tenía puesta la mascarilla él mismo. Veamos. Preguntado por la cadena ABC News sobre si cree que aumentará el número de muertos por desconfinar a la población para reabrir la economía, el mandatario aseguró: es posible, habrá algunos. Debemos abrir nuestro país, insistió el mandatario desde las instalaciones de la empresa. No podemos mantener nuestra economía cerrada por los próximos 5 años. La campaña de reelección de noviembre de Trump se activa después de la orden de confinamiento masivo impuesta para tratar de detener la propagación del virus, que ya ha matado a 70.000 personas en Estados Unidos, una cifra que antes de junio llegará a 100.000, según varios pronósticos. No digo que todo sea perfecto, se verán afectadas duramente algunas personas, sí, pero debemos reabrir nuestro país y debemos hacerlo pronto, añadió Trump. La Casa Blanca lleva días centrando su discurso sobre el desconfinamiento progresivo del país. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dicho que lo peor del coronavirus en ese país ya ha pasado. Sin embargo, los números no lo respaldan. De hecho, en las últimas horas se ha confirmado un récord nuevo al superar los 600 muertos en un solo día. Bolsonaro ha insistido recientemente en que la destrucción de los empleos por parte de algunos gobernadores es irresponsable e inadmisible. Vamos a pagarlo caro en el futuro, dijo el presidente. Los estados más afectados por la pandemia continúan siendo Sao Paulo y Río de Janeiro, los dos más poblados. Pese a tener cifras menores, el estado de Amazonas es uno de los mayores focos de preocupación debido a su precaria infraestructura de salud, y en los últimos días se vio prácticamente colapsada por el drástico incremento en las muertes. Al cierre de esta edición hay 122.000 casos de coronavirus confirmados en Brasil, 48.000 recuperados y 8.022 muertes. Presten atención a esta historia tan curiosa. Viene de Rusia, pues en las últimas 2 semanas, 3 doctores que estaban trabajando en hospitales lidiando con la crisis del COVID-19 se han caído de ventanas de los hospitales misteriosamente. 2 de estos trabajadores de la salud están muertos y 1 está en condición grave. Los 3 incidentes que están siendo investigados por las autoridades policiales rusas han provocado una intensa discusión en la prensa rusa y en las redes sociales. Alexander Shulepov, un médico de ambulancias en Voronezh, una ciudad a unos 320 kilómetros al sur de Moscú, está en estado grave después de caerse de la ventana de un hospital el sábado. La televisión estatal local, citando a funcionarios de salud regionales, dijo que se cayó por la ventana del segundo piso del hospital Novoumanskaya, donde trabajaba y estaba recibiendo tratamiento después de dar positivo por el coronavirus. Shulepov fue hospitalizado por coronavirus el 22 de abril, el mismo día que él y su colega Alexander Kosiakin publicaron un video en línea que decía que Shulepov se había visto obligado a seguir trabajando después de dar positivo por coronavirus. Kosiakin había criticado previamente a la administración del hospital por la escasez del equipo de protección en sus redes sociales y fue interrogado por la policía por supuestamente difundir noticias falsas. El hospital Novoumanskaya dijo en un comunicado que Shulepov había sido retirado de su turno tan pronto como informó a la administración del hospital sobre su diagnóstico positivo y le ofrecieron hospitalización en la sala de enfermedades infecciosas. 3 días después, Shulepov se retractó de sus declaraciones anteriores, diciendo que en su video con Kosiakin estaba abrumado por las emociones.
como discutimos mucho en este programa, en este tipo de regímenes autoritarios, no se puede disentir ni decir nada que no le convenga al poder porque simplemente desapareces. Justamente ayer, Joel, estaba viendo un documental sobre este tema del gobierno de Putin, se llama Icarius, y se investiga el escándalo de drogas de los atletas rusos y cómo los obligaban a meterse esteroides para tener más éxito en las Olimpiadas. En este programa siempre nos gusta recordarle a la gente cómo vive la gente en estos países autoritarios que no respetan la libertad individual. Sí, es importante tenerlo siempre en cuenta. Esta historia, este es solo uno de los casos, de hecho, pueden encontrar más historias tanto en el Daily Mail como en CNN, en los sitios en inglés, porque esta que presentamos es solo uno de los casos. Los otros dos también se presentan y son muy preocupantes, ¿no? Como dices, lo que ellos estaban denunciando era la carencia de infraestructura, que no tenían el equipo necesario en Rusia para enfrentar la crisis, y curiosamente estas tres personas que tenían eso en común han sufrido estas también misteriosas hay que recordar, caídas. Joel, que no es nada más médicos, es periodistas, siempre desaparecen misteriosamente, hombres de negocios, cualquier persona que no le convenga al régimen de Putin en Rusia simplemente desaparece. Sí. Vamos a hablar, Germania, ahora sobre China y los Estados Unidos, que siempre tienen algún tema que discutir. En este caso, China ha dicho que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, no presenta pruebas de que el coronavirus que estamos viviendo como pandemia en el mundo haya sido fabricado en un laboratorio, porque no las tiene. Pompeo afirmó el domingo que había una enorme cantidad de pruebas de que el virus responsable de la epidemia de COVID-19 se originó en un laboratorio de virología en Wuhan, en la ciudad del centro de China, donde se detectó por primera vez la enfermedad a finales del año pasado. El señor Pompeo se expresó en varias ocasiones, pero no puede presentar pruebas, dijo a la prensa la portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores, Hua Chunying. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna, estimó, y dijo que la cuestión del origen de la epidemia hay que dejarla a los expertos científicos y no a los políticos que mienten en función de sus necesidades de política interna. Washington ha aumentado su presión sobre Pekín en las últimas semanas, acusando al régimen comunista de haber tardado en reaccionar a la aparición de la epidemia luego de haber dejado salir el virus del Instituto de Virología de Wuhan. Yo le creo a Pompeo. Eso le digo yo siempre a mis amigos norteamericanos. Entre China y Estados Unidos, con todos sus defectos, me quedo con la democracia occidental. Esa es mi opinión. Y bueno, yo hoy los quería dejar con un comentario agradeciéndole a nuestra audiencia que siempre está aquí y confían en nosotros y nos apoyan cuando siempre nos atacan. Creo que es fácil enfocarse en lo negativo, pero en realidad hay cientos de personas que confían en nuestra información, que han estado aquí desde el principio y saben que pueden confiar en todo lo que le decimos aquí en Factores de Poder. Así es, yo creo que es un momento para todos los que formamos parte del equipo de Factores de Poder de sentirnos orgullosos del trabajo realizado, especialmente yo, obviamente, tengo que felicitar tanto a Patricia como a vos que hicieron esa entrevista y a la producción, porque creo que fue un momento histórico para el periodismo en Venezuela. No, y tú también estabas en eso, es que esa entrevista fue tan improvisada y nosotros somos 5 personas y todos estábamos haciendo lo que podíamos, así que somos una empresa pequeña y periodismo venezolano independiente que ha llegado a los grandes medios. New York Times, Washington Post, AP, están mencionando a Factores de Poder, así que orgullo venezolano y nosotros seguiremos alzando la voz por ustedes que nos apoyan aquí siempre. Hasta mañana. Sí, yo solo quiero cerrar con una frase: pura vida.